En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchas gracias por acompañarnos por el 88.9 Noticias. Romina Román y Marilena Vega. Seguimos con mucho más información y el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar a René Anguiano. Él es director de comunicación corporativa, por supuesto, de Tetra Pak, esta empresa que nos recuerda al triangulito de jugo que tomábamos desde niños, que siguen tomando. Muchísimas gracias, René. Buenas noches. Muchísimas gracias. Mucho gusto estar aquí con ustedes y saludar a todo el auditorio. Muchas gracias, René. Oye, Tetra Pak es una empresa internacional que hace envases, no solamente el triangulito. ¿Cómo va? Platícanos un poquito, porque después Romina va a entrar con los temas coyunturales. Con todo gusto. Pues miren, les cuento que Tetra Pak es una empresa de origen sueco, pero que tenemos presencia en todo el mundo. Particularmente en México, estamos desde la década de los 60 y fue uno de los primeros lugares en el mundo donde comenzó a operar fuera del continente europeo. Y nos dedicamos a hacer, como bien dices, el ya tradicional y que todos conocemos e incluso queremos y disfrutamos, triangulito o el cuadrito, los diferentes envases para jugos, leches y diferentes alimentos líquidos, pero también tenemos soluciones de procesamiento de alimentos y de servicio técnico, toda esa maquinaria donde, digamos, cocinas los alimentos, los preparas, y además los técnicos que se dedican a mantenerla en buen estado, esa maquinaria, y para garantizar la seguridad de los alimentos, también lo ofrecemos. Pero la parte donde está más cerca con todo el mundo definitivamente son los envases. René, muchas gracias por venir aquí al estudio, nos da mucho gusto saludarte. Un tema que está preocupando y ocupando a muchas personas es el de la contaminación. Vemos fotos dramáticas de envases contaminando selvas, bosques, ríos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es el giro que tienen necesariamente que dar en este momento para apoyar este tema? Claro que sí, Romina. Primero que nada, hay que recordar que los envases son una herramienta para nosotros, para el consumidor, para poder consumir alimentos en condiciones de practicidad y también de higiene. Sabemos que los alimentos en un envase de Tetra Pak tenemos la confianza de que van a estar en perfectas condiciones, además de que son naturales y de que no requieren ningún tipo de conservador, ningún tipo de aditivo para mantener sus propiedades, gracias a la tecnología del envase, que es muy sencilla, básicamente de ultrapasteurización, y que una vez que nosotros lo consumimos, una vez que ya nos beneficiamos de esa practicidad de si estamos fuera de casa, en un día de campo, en el trayecto de la casa a la oficina, incluso también cuando utilizamos esos envases para llevar alimento a zonas de desastre o lugares apartados, hay que asegurarnos de disponer de estos envases y de cualquier residuo de manera adecuada. Los envases de Tetra Pak tienen la fortuna, la característica de estar hechos principalmente de cartón. 75% del envase está hecho a partir de una materia prima renovable que nosotros obtenemos única y exclusivamente de bosques manejados responsablemente. Y esto quiere decir que están certificados por diversas organizaciones y en particular nosotros estamos certificados por FSC, una ONG que se dedica a certificar el manejo forestal responsable. Y quiere decir que estos bosques son manejados responsablemente y se están regenerando todo el tiempo, con diferentes impactos positivos a las comunidades que se benefician y que viven en ellos, al medio ambiente y a los bosques por sí mismos. Entonces es súper importante que la gente se asegure de disponer de estos envases usados de manera adecuada, porque hoy el envase de Tetra Pak ya lo podemos ver como una materia prima para nuevos productos. Ya no es un residuo, ya hay una industria que está creciendo de principalmente artículos de papel y de plástico que se hacen a partir de los envases usados. René, ¿qué tanto invierte Tetra Pak en materia de inversión de tecnología, de reciclaje? En toda esta tecnología, ¿qué tanto invierte al año? Mira, nosotros tenemos un área exclusivamente dedicada a asesorar e impulsar la industria de reciclaje en México. Entonces tenemos un equipo robusto
que con muchísima experiencia, muchos años, y que está ahí para promover el reciclaje. Nosotros decimos que el negocio de Tetra Pak no es reciclar, pero sí tenemos que hacer que esa industria funcione. Entonces brindamos muchísima asesoría, apoyo, difusión e incluso también educación. Buscamos educar y concientizar al consumidor, no solamente de preocuparse por cuidar el medio ambiente, sino de efectivamente hacerlo. ¿Qué porcentaje de la producción producción, de su producción, o qué porcentaje de sus utilidades invierte en todo esto? A nivel global, el área de responsabilidad social corporativa y de medio ambiente dedica algo así como un 5% de las ganancias. Gracias, René. Nos estaban comentando que tienen un elevado porcentaje del mercado, que son de los líderes en este segmento en términos de envases de cartón. ¿Cuál es la recomendación para la gente que nos está escuchando y que quiere cuidar el medio ambiente? ¿Qué envase no deben elegir bajo ninguna circunstancia? ¿De qué material? Porque va a tardar muchos años en degradarse. Mira, definitivamente hay envases para todo tipo de momentos y de ocasiones. Por ejemplo, los envases de Tetra Pak son perfectos para alimentos líquidos, delicados y que requieren conservar sus valores nutricionales, como puede ser un jugo de fruta 100% o leche. Por ejemplo, bebidas carbonatadas en las que no podemos nosotros envasar. Entonces, hay envases para todos los usos. Lo más importante, como les comentaba hace un momento, es que la gente se enfoque en disponerlos adecuadamente y que no terminen en un lugar inadecuado, que terminen adecuadamente dispuestos para que se vayan a una cadena de reciclaje. Eso es lo más importante. Por supuesto que también pueden analizar el ciclo de vida. Eso es bien importante, el ciclo de vida de cualquier actividad. Y en particular de nuestros envases, puedes analizar cómo la huella de carbono, y nosotros tenemos un enfoque en tener una operación y soluciones al mercado bajas en carbono. Esto quiere decir que desde su producción, elaboración, transportación, uso y reciclaje tengan la menor huella de carbono posible. Cuando se analizan otro tipo de sistemas de envasado, puedes ver que a lo mejor, aunque tienen un perfil medioambiental aparentemente positivo, la huella de carbono total de ese ciclo de vida puede ser mayor. Entonces, Tetra Pak facilita muchísimo la disposición de y reciclaje de los envases usados y la transportación también. Cuando lo llegamos a comparar con un huevo, por ejemplo, la relación de producto y envase es similar a la de un huevo, en la que es la menor cantidad de envase y el resto es puro producto. Entonces, en Tetra Pak envasamos 95% de producto y solamente 5% del peso total es envase. Pues muchas gracias. Un tema muy interesante, María Elena, que a todos nos debe de preocupar permanentemente. Y ocuparnos, ¿no? También como sociedad tenemos responsabilidades. Sobre todo ocuparnos. Muchas gracias a René Anguiano, director de Comunicación Corporativa para México de Tetra Pak. Con todo gusto. Muchísimas gracias, María Elena. Muchas gracias, Romina. Quédese con nosotros. Vamos a una entrevista muy interesante con el periodista Roberto Roca. Ya está con nosotros en la línea y de verdad me da muchísimo gusto presentar, desde mi punto de vista, uno de los mejores periodistas más importantes del país. Ha sido mi maestro, le tengo una gran admiración y aprecio. Además, ha sido vicepresidente del Universal, ahora es fundador y director general de este portal de noticias tan importante, La Silla Rota, y nos va a hablar de su nuevo libro, La historia detrás del desastre, crónica de una herencia envenenada. Roberto, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Romina, María Elena, es un gusto estar con ustedes y con su público. Platícanos, Roberto, ¿cuál es la historia detrás del desastre y cuál es esta herencia envenenada? Mira, el libro tiene el propósito de presentar una serie de episodios, una serie de estampas que busca reflejar lo que fue el gobierno Peña Nieto. No es un juicio sobre el gobierno Peña Nieto desde el punto de vista de ciencia política, desde el punto de vista financiero. Es una colección de momentos que se pretende sean emblemáticos para explicar lo que ocurrió en el gobierno Peña Nieto, por qué este gobierno concluyó y se desempeñó varios años en condiciones muy adversas para la popularidad, para la aceptación pública de la administración Peña Nieto,
¿Y por qué desembocó, como lo hizo, en un verdadero desastre electoral para toda una clase política, muy ligada a una clase empresarial también, para un partido político del PRI que ahora está en una enorme postración, y pavimentó todo esto el camino para el arribo al poder de un movimiento encabezado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la visión, el propósito, el espíritu del libro. Roberto, te saluda Marielena Vega. Tú has sido coautor de varios libros, pues entre ellos Los Intocables, Violencias de Medios. Has estado muy involucrado no solamente en la economía, sino en la política de nuestro país. ¿Cuál sería o cómo traducir este libro en esta situación donde estamos viendo, por supuesto, un cambio de gobierno que se esperaba no bajo estas circunstancias? Creo que lo que está ocurriendo en actuales crisis respecto de Emilio Lozoya, respecto del abogado Juan Collado, señalamientos sobre distintos personajes del pasado reciente. Este libro, el que no fue presentado así originalmente, arroja algunas claves para entender cuáles son, digamos, la agenda pendiente que este gobierno de López Obrador busca desenterrar y combatir, digamos, ¿no? Una clase política que ciertamente entendió el ejercicio público como una oportunidad para hacer negocios, ya sea por sí mismos los políticos o ya sea en alianza con abogados, con empresarios que estuvieron cercanos al régimen durante décadas. Creo que es un libro que ofrece algunas claves, insisto, para entender esto. Y el libro al final, Marilena, presenta algunos capítulos sobre López Obrador. Busca explicar los orígenes de López Obrador, así como Peña Nieto no se puede explicar sin entender al Estado de México, sin entender a la clase política del Estado de México. Estoy convencido que López Obrador no se puede explicar sin comprender Tabasco, sin comprender los orígenes políticos de López Obrador, sin comprender, digamos, la cuna de muchas de las fijaciones, de las obsesiones de López Obrador, sin dilucidar, por ejemplo, su nutriente religiosa, su convicción espiritual y la propia forma en que se ejerce la política en Tabasco. Estamos frente a dos personajes en las antípodas, lo que representa la política en Tabasco, especialmente la política de izquierda, y lo que representa la política en el Estado de México, con una lógica totalmente diferente. Roberto, ¿cuándo presentas tu libro y dónde podemos encontrarlo, Roberto? Mira, tengo la fortuna de que el libro fue editado por Random House, una de las corporaciones editoriales más importantes del mundo. En este caso lo hace bajo el sello de Grijalbo, y para bien de esta iniciativa tienen un sistema de distribución muy importante en el país, que ha venido distribuyendo desde hace algunas semanas, y en este momento ya está disponible en las principales librerías del país, yo diría, Romina. Creo que está claro que hay unas cuantas cadenas de librerías que dominan el mercado. En la mayor parte de ellas ya está presente el libro. Creo que en Hamburg, que es una cadena también importante en este mercado, revisan un poco más el producto, analizan su potencial, y entiendo que apenas empieza a aparecer en las librerías de Samos, pero estoy muy contento por el esfuerzo que ha hecho Random House en esta materia. Pues muchísimas gracias, Roberto Roch, gran periodista a nivel nacional, y por supuesto este libro no hay que perdérnoslo, lo vamos a buscar, Roberto. La historia detrás del desastre, de verdad, es una garantía, Roberto Roch, en cuanto a lectura, en cuanto a información, en cuanto a investigación. De verdad, un gran periodista en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias, Roberto, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la hospitalidad y por el espacio. Les mando un abrazo. El amor en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.